Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Bueno, y arrancamos con una información del momento, noticia importante de lo que pasa en el país de Venezuela, porque la trama de corrupción de Alex Saab salpica a la región. Vincularon a políticos colombianos con el presunto testaferro de Nicolás Maduro. El documento de 125 páginas fue entregado al presidente Iván Duque por una comisión de asambleístas que viajó desde Ecuador para demostrar evidencias que vincularían a Alex Saab con supuestas acciones ilegales. Continuamos con más de la información porque algunos congresistas ecuatorianos que investigaron el caso entregaron información al presidente de Colombia, Iván Duque. Esta mañana Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba fueron señalados, así como lo están escuchando. Los legisladores ecuatorianos que investigaron el caso de Alex Saab, el presunto testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora responde a la justicia estadounidense, se reunieron con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de Nariño. Larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab. El informe, que contiene comparecencias, 10.000 hojas de documentos de respaldo y la hipótesis de cómo se había lavado dinero a través del Sucre, el sistema monetario de compensación de los países del ALBA, también se entregará al presidente del Senado colombiano, Diego Gómez, y a la Fiscalía General de la Nación de Colombia. El presidente Duque dijo que los legisladores ecuatorianos realizaron una exposición clara, larga y certera de una extensa investigación de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dineros y financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro al testaferro, señores, de Nicolás Maduro, Alex Saab, y en el que han participado personas cercanas de gobiernos de varios países, incluyendo al régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos del Ecuador y también políticos colombianos y personas vinculadas a la contratación estatal. Esto se complica para muchos políticos colombianos y venezolanos, mis amigos. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano, Fernando Villavicencio, sostiene que en el 2011, Hugo Chávez, entonces presidente del país de Venezuela, y Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, firmaron un acuerdo ficticio que benefició a Alex Saab, pues este permitió que el empresario y su socio Álvaro Pulido crearan en el 2012 una filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcción, Foglocoms, originalmente constituida en el país colombiano. La sucursal de Foglocoms en Ecuador habría realizado exportaciones ficticias o sobrevaloradas hacia Venezuela. Foglocoms debía enviar materiales de construcción a ELM Imports y Thermogrows, también vinculada a Saab, para la construcción de 8.400 viviendas multifamiliares en Venezuela por $654 millones. A las 10 de la mañana, los miembros de la Comisión de Fiscalización ecuatoriana fueron recibidos por el presidente de Colombia, Iván Duque. En la cita, le entregaron los documentos de la investigación que realizaron sobre las relaciones de Alex Saab con actividades ilegales a través del sistema Sucre. Expusieron ante el mandatario los detalles del caso. El jefe de Estado destacó los presuntos delitos que se desprenderían de esa información. Una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab. La comisión identificó que el sistema de compensación Sucre habría sido usado para presuntas actividades de lavado de activos a través de exportaciones ficticias a Venezuela. Atención, información del momento. Una de las empresas reconocidas en ese informe fue Foglocoms, de la que era socio Alex Saab. Esta empresa no exportó una sola casa a Venezuela, me refiero a Fondo Global de Construcción Colombia. Es decir, fue una empresa de fachada. Esto se entregará además a la Fiscalía colombiana, por lo que el presidente Duque hace un llamado a esa institución en su país. La filial ecuatoriana de Foglocoms firmó un contrato con ambas empresas por $465 millones en diciembre del 2012, apenas 2 meses de haber sido constituida, según habría explicado el informe de la comisión. El documento aprobado por los legisladores ecuatorianos explica también que las operaciones entre Foglocoms Ecuador y ALM Import realizaron varias operaciones en 3 meses de operación, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, y el
Ain Import pagó por adelantado con dinero del Banco Central del Ecuador 159.8 millones a Fogloglom a través del sistema Sucre. Según los legisladores, el Banco Central del Ecuador emitía pagos Fogloglom por $864.000 casi a diario, a pesar de aquellas operaciones que permitieron que Saad y Pulido recibieran 160 millones por los pagos de material para construir viviendas populares en Venezuela. En ese país solo llegaron paneles prefabricados solo por $3.1 millones. Para Villavicencio, el acuerdo firmado entre los entonces presidentes de Venezuela y Colombia fue una forma de utilizar al Estado colombiano para garantizar así los negocios de Alex Saad. Villavicencio también sostiene que el presidente colombiano Juan Manuel Santos había permitido usar a su país como fachada para poder legitimar el contrato entre negocios entre Fogloglom y el Ain Import, la empresa venezolana de Saad que importaba las casas, que para la firma en Miraflores se encontraba inhabilitada para poder contratar así en Venezuela. El caso de Alex Saad ha puesto la mira en personalidades políticas de alto nivel, como los expresidentes de Venezuela Hugo Chávez y de Colombia Juan Manuel Santos y del Ecuador Rafael Correa. Mis amigos, en el caso de este último exmandatario, la comisión sostiene que la campaña de reelección del expresidente Correa fue financiada con el dinero obtenido a través de la trama de Alex Saad, pues uno de los contratistas de Fogloglom Ecuador aportó dinero a la campaña del expresidente a pocos días de haber firmado un cuantioso contrato con la filial vinculada a Alex Saad. Incluso la Fiscalía General del Ecuador inició una investigación en contra del expresidente del presunto delito de peculado. Otro nombre que aparece en el informe de la comisión y que también ha motivado la visita de los legisladores ecuatorianos al país colombiano es el de la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, quien ha sido también vinculada a Alex Saad y se ha calificado también como la madrina del ahora investigado Alex Saad, no solo por la Comisión Legisladora del Ecuador, sino también por el periodista Gerardo Reyes, que en su libro Alex Saad, la verdad del empresario, quien se hizo multimillonario a la sombra del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, así también describe la relación con la ex senadora. Según el informe también de la comisión, Piedad Córdoba era la mujer de la revolución en el país colombiano, la ficha de Hugo Chávez, la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad Córdoba era la elegida del chavismo para ser presidenta del país colombiano, para por fin así terminar con las turbulentas relaciones con su vecino sin ser funcionaria. Solo siendo la elegida del señor Chávez, se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos del gobierno de Venezuela. Uno de los documentos de respaldo que mostrarían un vínculo entre Córdoba y Saad en un viaje aéreo en julio del 2013, donde los nombres de Alex Saad y la ex senadora colombiana y uno de sus hijos aparecen como pasajeros en un avión de Saad que viajó desde Bogotá a la ciudad de Quito. Ante las acusaciones, Córdoba también habría manifestado públicamente en su cuenta de Twitter y habría escrito lo siguiente: un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra el expresidente Correa lo lleva a arrastrar así a todo el mundo sin mirar a quién. Habría preparado un proceso judicial contra ese miserable. Águilas no cazan moscas. En un hilo también se dirigió a Villavicencio y escribió: el que sí va a necesitar un buen abogado es usted, señor, porque lo voy a llevar a la justicia a responder, luego de que la ex senadora aseveró que no aceptará retractaciones ni conciliaciones y tachó también al legislador ecuatoriano de miserable oportunista. Que señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que se vaya a defender en Ecuador. Aquí está la prueba y lo hemos entregado. Documentos certificados entregados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la Dirección de Aviación Civil, donde confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados, justo cuando la empresa Fondo Global de Construcción tenía problemas ya con la Fiscalía de Ecuador. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, esta empresa, la que denominó de papel, fue creada en Colombia y operaba en Ecuador. La firma de un convenio binacional el año 2011 entre el presidente, o que contó como testigos, como el expresidente Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos, fue un punto de quiebre para facilitar que una empresa de papel creada 5 días antes aquí en Bogotá. Según Villavicencio, estas operaciones delictivas pusieron en riesgo la liquidez y la economía de Ecuador. Sí, mis amigos, estas son las noticias importantes del momento de lo que pasa en Venezuela. Hoy continuamos con más información.
Y continuando con más de las noticias del país de Venezuela, tenemos que el país de Estados Unidos felicita el triunfo de la oposición en el estado venezolano de Barinas y Caracas responde: es incoherente e irrespetuoso. El canciller venezolano Félix Plasencia recordó a Washington que la jornada electoral de Barinas tiene la misma validez que la del resto del país. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, y el embajador estadounidense para Venezuela, James Sorey, felicitaron el triunfo de la oposición en el estado venezolano de Barinas, donde el pasado domingo resultó electo como gobernador Sergio Garrido. Felicitaciones a todos los venezolanos que defendieron la democracia en las elecciones de ayer en Barinas, escribió Sorey en su cuenta de Twitter en un mensaje que realmente traducía al español lo escrito por Nichols. En el mensaje, los funcionarios estadounidenses además denuncian presuntas prácticas antidemocráticas en torno a los comicios, las descalificaciones de los candidatos de oposición, censura de medios, intimidación de votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes. Ante todo esto escrito, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, calificó de incoherente e irrespetuosa la posición de Estados Unidos, país que en reiteradas ocasiones ha tildado de viciados, sesgados o manipulados los procesos electorales venezolanos, llamar el boicot electoral y al mismo tiempo felicitar la celebración de las elecciones en función de la conveniencia de los resultados, además de incoherente e irrespetuoso. Es poco democrático, ha dicho Plasencia. Asimismo, también recordó a Estados Unidos la jornada electoral de Barinas tiene la misma validez que las del resto del país, donde el chavismo también consiguió más victorias. Todas las autoridades electas en Venezuela gozan de credibilidad y la confianza que ofrece nuestro robusto sistema electoral, había enfatizado el canciller Plasencia. El funcionario agregó también que ese sistema electoral no deja espacio para autoproclamaciones ni para quienes pretendan asaltar al poder por la vía de la agresión y la amenaza imperial. En Barinas se celebraron estos comicios el domingo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara al Consejo Nacional Electoral la suspensión del proceso del pasado 21 de noviembre tras inhabilitación del candidato opositor Freddy Merlano. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Que se activen también todas las denuncias que correspondan y se actúe de conformidad con la Constitución y la ley, pero adicionalmente que podamos develar todo lo que se cierne en las operaciones de blanqueo de dinero con empresas fachadas en toda América Latina.